restaurado. Lo que yo veía imposible, Él lo hizo posible. Celeste, ¿cómo comenzó en realidad tu restauración? Como he dicho antes, vine a los pies de Cristo en el 2018, pero en realidad mi verdadero encuentro con el Señor fue cuando comencé mi viaje de restauración en noviembre. Hasta ese día fui una farisea y una hipócrita. Cada día que iba avanzando en el curso, el Señor me iba mostrando la verdad, y así cada día era más y más libre de mis pecados. Todo comenzó a raíz de una discusión que tuve con mi hija mayor. Sentía que nadie me quería, que Dios no me amaba. Aún así lo seguí buscando. Me aferraba a que algún día conseguiría su misericordia. Llegué a RMI, Restore Ministries International, un miércoles. Llené mi plantilla de evaluación matrimonial y comenzó la obra de Dios en mi vida. Cada día fui quebrantada. Fue mi pastor quien a mi hija y a mí nos dio el link para ingresar al ministerio, y ya más nunca pude volver a ser la misma. El Espíritu Santo me fue guiando día tras día, y cada día era maravilloso. Sigue siendo maravilloso para mí. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Celeste, mientras lo buscabas con todo el corazón? Algo de lo que me di cuenta justo cuando finalicé el primer curso Renovar. La mayoría de los versículos estaban marcados en mi Biblia. Fue asombroso cómo decidí conocer a mi Señor. Mi pastor me decía que si no quería la restauración con Aniel, mi esposo, estaba bien, pero que sí necesitaba la restauración con Dios. Yo, a pesar de que decidí buscar más y más a Dios, seguía cometiendo pecados de adulterio. Tuve varias relaciones con hombres casados. Cada vez que el pastor podía, me decía: Celeste, restáurate con Dios. Si te caíste, levántate, pero continúa buscándolo. Eso era lo que hacía. Llegar a Restore Ministries International me hizo saber que en mi búsqueda Dios estuvo siempre allí viéndome. Saber que sí me amaba era todo lo que necesitaba. Saber que nunca estuve sola, que siempre Él estaba allí. Me di cuenta, gracias a Restore Ministries International, que Él mismo me trajo hasta aquí. Necesitaba esta evaluación matrimonial en mi vida. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Celeste, te enseñó el Señor durante esta prueba? Los cursos fueron para mí el manual de vida, porque básicamente son los versículos de la Biblia, lo que para mí es el manual de vida. Me consta que los cursos en sí es estudiar la Biblia, el único y mejor libro que en mi vida he podido leer. Hice el primer curso, Renovar, el segundo, Reconstruir, y el tercero, pero sin llenar el cuestionario, Restaurada, porque noté que era prácticamente el curso 1 y 2, y decidí pasarme a Encontrando la Vida Abundante, igual sin llenar los cuestionarios. Las razones que me llevaron a no llenar el cuestionario fue que en el curso de Reconstruir dejé mi iglesia y ahora solo quería tener intimidad con mi esposo celestial. Leía cada capítulo del curso Encontrando una Vida Abundante sin llenar el cuestionario, pero sí entregándome a mi amado. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó a atravesar, Celeste? No sé si podrán darse cuenta, pero mi caso no es muy singular al de todos los que vi aquí con cada testimonio, los cuales sí me motivaron en un 100%, pero ninguno se parecía al mío. Cuando llegué a Restore Ministries International no buscaba ni deseaba la restauración matrimonial. Sí sabía que era lo que Dios quería, pero no era lo que yo deseaba. Decidí continuar el curso por obediencia a mi Señor, porque sabía que solo Él tenía todo el poder para hacer que algo en mí cambiara. El primer curso, Renovar, muy poco me identificaba, pero sí quería aprender para ayudar a otros. Tengo amigas sufriendo por sus matrimonios y yo deseaba poder ayudarlas, pero no sabía cómo. Como les digo, mi caso era distinto, porque yo solo deseaba mi restauración con Dios. Era todo lo que necesitaba. Era todo lo que más quería y deseaba. Estaba desesperada porque quería estar bien con mi Padre Celestial.
Las heridas de mi corazón no me dejaban avanzar y terminaba mal en cada intento por agradar a mi Señor. Aquí conmigo, Él tenía que volver mi corazón hacia el de mi esposo, razón por la cual muchas veces dudé de que Dios pudiera restaurar mi matrimonio. No solo tenía que volver mi corazón hacia mi ex, sino volver el de él hacia mí. Los testimonios me ayudaron a no dudar. Podía leerlo en la Biblia, que Dios inclina el corazón del hombre a lo que Él quiere. Pero como yo llevaba casi 9 años divorciada, veía esto imposible. Después de leer que para Dios nada es imposible, era como que Celeste cree que si Dios quiere, lo va a hacer. Y como yo sabía que eso era lo que Dios quería, sabía que iba a pasar. ¿Cómo y cuándo? No lo sabía, pero sí sabía que iba a pasar. Digamos que las cosas que entre mi ex y yo estaban muy calmadas. Cuando llegué a Restore Ministries International, entre él y yo, el odio y el rencor ya se había apaciguado, a raíz de que mi hija tuvo su primer embarazo y luego el segundo. Habían altas y bajas entre él y yo, pero nada como cuando estábamos recién divorciados. Comencé mi viaje, obviamente yo no sentía nada hacia mi ex, y uno de los videos de Erin me llevaron a pedirle a Dios que hiciera algo en mí para que yo pudiera sentir por él. Como les digo, no era algo que yo quería, solo lo hacía por cumplir los principios. Lo hacía por trabajar con Dios en mí, por no resistirme a su voluntad. Solo quería agradarlo, y mi obediencia era todo y lo único que podía darle a mi Señor. A mediados del segundo curso, Reconstruir, fue que me pasó algo, buscando cumplir uno de los principios de no buscar a mi ex, cosa que no hacía, pero cerrando todas mis redes sociales y eliminando mi foto de perfil del WhatsApp. Tenía el leve presentimiento de que mi ex tendría curiosidad en saber de mí. Entré a mi WhatsApp para eliminar mi foto de perfil y no sé si fue el Espíritu Santo llevándome a una prueba, o fue que el enemigo quería zarandearme, porque me di cuenta que mi ex había colocado en su foto de perfil una foto con su actual pareja. No debía de molestarme ver esa foto. Total, yo sé que él tiene su pareja. Pero ver esa foto tomada por él mismo me hizo sentir algo feo en el pecho. Lloré, me dolió, sentí celos, es lo que puedo decir. Me molesté y llorando le decía a Dios que yo quería seguir el curso, pero que por favor no restaurara el matrimonio que yo quería hacer solo para él. Me molesté porque el hombre solo sabe hacer daño. Llorando le pedí a Dios que me dejara ser solo para él, que yo me sentía mejor con él, que no quería volver a sufrir por amor, que solo el amor de él era todo lo que necesitaba, que yo quería serle fiel por siempre hasta su llegada. Ese día cumplí el principio de seguir, pero nuevamente y con más fuerzas decidida a ser solo para mi Señor. Luego me pude reír sola. Sentía mariposas en mi estómago, porque me di cuenta que al desear ser solo para mi Señor era el principio de mi restauración con Aniel. Celeste, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? Después de haber experimentado sentir celos, cuando vi que mi ex colocó la foto de su actual pareja y sentir mariposas en mi estómago, los siguientes días reírme a solas, porque sabía que todo eso me había llevado a desear ser solo para mi amado. Haría que Dios trajera a mí a mi ex. No pasaron 3 semanas cuando todo el panorama cambió. El 15 de febrero mi ex realizó una llamada, diciéndome con testigos del lado de donde estaba él. Actualmente vive en México y yo en Venezuela. Me decía que al otro día iba a terminar su relación con la otra mujer, que ya no quería estar más con ella. Él no era tan directo, pero yo no solo sospechaba. Sabía que mi restauración estaba a la vuelta de mi casa, por decirlo así, aunque en realidad está a miles de millas y kilómetros, porque para llegar a donde está mi ex debo agarrar varios aviones, y con esto el milagro de Dios manifestándose, porque ahora para poder ingresar a México necesito visa. Pero el corazón de mi ex ha vuelto hacia mí, y yo aún estoy en el proceso, porque mi ex ahora me llama, y aunque no hablamos mucho de nosotros, él solo quiere que estemos juntos de nuevo, porque Dios le habló tal cual como dice en Salmo 107, versículo 20.
Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Dios le dio palabra a mi ex y él ahora dice, de hecho, hoy dijo delante de mi hija. Ella también lo escuchó cuando dijo que iba a obedecer a Dios en todo lo que le decía y me mostró la Biblia que tenía en sus manos. No sé cómo hará Dios, si es su voluntad de llevarme a México o a otro país, porque a él lo están pidiendo para trabajar en Houston. Mi hija le ha pedido a Dios que si ha de llevarnos para allá, que sea legal, entrar allá con visa y no como lo han hecho tantos venezolanos por la situación del país, que tienen que ingresar por la frontera. He escuchado cómo mi ex me dice que quiere que le prepare sus comidas favoritas. He escuchado cómo mi ex me dice que quiere que le prepare sus comidas favoritas. Todo esto pasó en menos de 3 semanas. Dios cambió todo el panorama. No tengo dudas, el proceso de ambos fue y ha sido muy doloroso. Y sé que Dios quiere hacernos justicia, y sé que lo hará. Como no sé y tampoco lo quiero averiguar, solo quiero que en mi vida se haga su voluntad. Cuéntanos, ¿cómo sucedió Celeste? ¿Su marido entró por la puerta principal? Celeste, ¿sospechaste o pudiste decir que estaba cerca de ser restaurada? Después de haber sentido celos al ver una foto de él con su actual pareja, fui al Señor llorando. Sentía un dolor fuerte y le decía que yo no quería que restaurara mi matrimonio, que yo no quería volver a sufrir por el amor falso del hombre, que yo solo me sentía bien y segura en sus regazos, que me dejara estar solo para él. Al cabo de 2 días sentía libertad, sentía paz porque yo había soltado el querer la restauración matrimonial. Llegué a creer que Dios me había escuchado y aceptado ser solo para Él. Pero llegó el día en el curso donde debía soltar mi iglesia. Lloré con un dolor profundo, soltar mi iglesia para que mi Aniel fuera el líder espiritual de mi familia. La obediencia a mi amado y soltar mi voluntad por la de Él me llevó a aceptar soltar la iglesia. Luego de eso Dios cambió todo el panorama. A mí misma me cuesta creer que todo esto esté pasando. En un día terminó la relación con la otra mujer, le pidió que se fuera, no la quiere ni ver. Me dice que no entiende cómo pudo estar con ella, que él no la ama, que no siente nada por ella, que ella solo está con él por el dinero, que ella solo es un devorador de sus finanzas. Aunque aún no estemos viviendo juntos, yo ya me siento así, porque sé que todo esto que me está pasando es Dios quien está haciendo todo. De eso no me queda dudas, y me da mucho gozo saber que Dios está trayendo el corazón de mi ex hacia mí, porque eso quiere decir que yo tengo a mi primer amor en mi corazón, que Él es mi primer y único amor, que le he dado el primer lugar, que lo estoy haciendo bien, y eso es lo que quiero agradar a mi amado. También les quiero comentar algo que les mencioné cuando llené mi planilla de evaluación matrimonial. Nosotros nos divorciamos, pero de eso como que solo fue una pantalla. Porque resulta que para que el divorcio sea del todo, en los registros debe aparecer una nota marginal del divorcio. Yo intenté conseguir la certificación del divorcio, fui a los tribunales y solicité las copias certificadas y nunca las pude obtener. Hoy en día me dicen que debemos volver a iniciar el divorcio, cosa que ni él ni yo queremos. Fui al registro y allí solo me dan la certificación del acta de matrimonio, pero no de divorcio. Dios detuvo todo. Sé que fue mi Señor, aún me cuesta creer que no soy divorciada. Busco en Google y no sale. Solo sale la demanda de manutención que ni yo hice. La hizo él mismo de manera ilegal, infringiendo la ley, adulterando mi firma, alegando que era yo quien lo estaba demandando. Porque hace años, cuando procedíamos con el divorcio, le dije que no lo iba a demandar, que le diera a sus hijos lo que él quisiera de corazón. Y hasta la fecha, aunque él igual procedió con la demanda, se hizo cargo de todas las cuentas y nunca se desentendió de los gastos en la casa, haciéndonos vivir cómodos y tranquilos. No lo sospechaba, pero sí estaba en la expectativa. Sabía que Dios lo haría. Cuando inicié el curso en noviembre dije en mis pensamientos, en febrero debo terminar estos cursos. No creo que Dios pueda hacer este milagro en 3 meses. A medida que iban pasando los días, podía reírme porque sabía que Dios lo haría. Por eso yo estaba a la expectativa. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que Dios lo iba a hacer. Celeste, ¿recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado? Sí, todos los cursos y el animador.
Celeste, ¿tienes versículos favoritos de la Biblia que quisieras compartir con las mujeres que leen tu testimonio o promesas que Él te dio? Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Me aferré a este versículo como mujer intercesora, le pedí a Dios que enviara su palabra, que lo sanara y lo salvara de su muerte. ¿Estarías interesada en ayudar a animar a otras mujeres? Sí, desde el primer día esto fue lo que más quise y quiero. De hecho, estoy esperando a que el pastor me devuelva la llamada para comenzar a ayudar a las mujeres de su iglesia y compartir todo lo que Dios me enseñó durante los cursos en RMI. De cualquier forma, ¿qué tipo de ánimo te gustaría dejarles a las mujeres en conclusión? Crean que para Dios nada es imposible, que lo que es imposible para el hombre, para Dios no lo es, que si cumplen al pie de la letra todos sus principios, Él lo hará, que si hay algo que deben desear es el amor de Dios. Ya no deseen el amor de sus esposos, deseen amar solo a Dios que es fiel para cumplir los deseos de su corazón, pero deben deleitarse en Él. Dios puede restaurar sus matrimonios, pero se llevará de nuevo a sus esposos si ustedes no tienen a Él en su corazón. Entiendan que aquí las infieles somos nosotras, porque amamos más a nuestros esposos que al que dio su vida por nosotras. No podrás tener un esposo fiel mientras tú le seas infiel a Dios. Ama a Dios por sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y Dios hará que tu esposo te ame a ti, así como tú lo amas a Él. Pero toma algo en cuenta, que tu esposo también debe amar a Dios de la misma forma que tú amas a Dios. Recuerda que no son ya más dos, sino una sola carne. Juntos amen a Dios y nada les hará falta.